en el Perú. Esas lecciones de Ecuador que también nos van a servir para poder seguir dirigiendo bien los estudios y las investigaciones, y sobre todo para tener clara cómo debemos hacer los proyectos, cómo debemos construir, cómo debemos supervisar para poder hacer mejor las cosas y estar preparados en los movimientos, en los terremotos que puedan ocurrir. Y en Lima, como se va a mencionar seguramente, tenemos que estar muy bien preparados porque en un momento va a haber un gran terremoto. Eso también es una llamada para las normas y las leyes que se están dando actualmente en el Congreso y en el Ministerio de Vivienda, donde se trata de introducir modificaciones a la Ley 29090, que ve las revisiones de los proyectos, los cuales nosotros decimos el Colegio de Ingenieros tiene que estar presente, tiene que certificar, tiene que fiscalizar el trabajo de todos estos revisores de los proyectos de edificaciones, sobre todo para poder tener esas seguridades que emanan, que son resultados de estas capacitaciones y de estas experiencias que tenemos. Entonces, ese es nuestro punto actual, en el cual el Colegio de Ingenieros está presentando una serie de observaciones a las leyes que se están dando, y esperemos que esas normas que quitan de alguna manera competencias al colegio y promueven las inseguridades sean evitadas. Quiero agradecer entonces a todos los conferencistas por ese apoyo y ese tiempo que le están dedicando, y con mucho gusto vamos a escuchar las exposiciones que tienen todos ellos. Muchas gracias por su participación a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Primeras palabras para agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio Departamental de Lima, por la invitación que nos ha extendido SISMIT para tener la oportunidad de poder compartir con ustedes preliminarmente estas conclusiones que estamos obteniendo de esta visita técnica que se hizo al país hermano de Ecuador. Bien, entonces lo que yo les voy a presentar es un resumen de los más de 20 informes técnicos que el Instituto Tecnológico Nacional de Ecuador, a través del del Colegio del Politécnico Nacional de Ecuador, a través de su Instituto de Investigación, está desarrollando. Todavía siguen emitiendo informes y lo van a hacer, parece, durante buen tiempo, porque ayer han habido dos réplicas de una magnitud, ¿no?, de gran magnitud, de 6.8, y pues cada vez que hay una réplica, ellos están emitiendo los informes respectivos. Aquí, para ubicarnos, empezamos, tenemos la información dado tanto por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ubica pues el epicentro con una magnitud de 7.8 y con una profundidad de 29 kilómetros. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ellos más bien interpretan que la magnitud es la misma, pero la profundidad de 20 kilómetros. Está cerca, tienen como referencia a la ciudad de Pedernales, por eso le han llamado el sismo de Pedernales. La historia sísmica de nuestro hermano país del Ecuador, brevemente: el 31 de enero de 1906 tuvieron un sismo de magnitud 8.8, que es el más grande registrado en este país y el sexto más grande a nivel de escala mundial. El 14 de mayo de 1942, un sismo de magnitud 7.8, el 19 de enero de 1958, un sismo de 7.8, y el 12 de diciembre, que fue el último antes del que ha ocurrido, ¿no?, hace un mes, de magnitud 8.1. Entonces pueden ver que las magnitudes pues están pues dentro del orden, ¿no?, de la historia sísmica que ellos tienen. Aquí se ubica el epicentro del sismo ocurrido hace un mes aproximadamente, de magnitud 7.8, y aquí tenemos los epicentros de los sismos anteriormente referenciados, ¿no? Entonces pues estaba en una zona pues donde ya con trabajos de investigación que se habían hecho con mediciones de GPS, se estaba considerando que era una zona con alta probabilidad de ocurrencia de un sismo. Caso similar que tenemos nosotros en nuestro país. Bien, las réplicas, lamentablemente la luz no ayuda mucho, los ubico con el puntero. Este es la ubicación de la magnitud, ¿no?, del sismo principal, y de ahí se puede observar una serie de réplicas. Si se dan cuenta, las réplicas están orientadas hacia el sur. Nosotros eso le llamamos directividad, es decir, la energía sísmica ha tenido una orientación hacia el sur. Muy pocas réplicas hacia la zona norte, más
hacia el sur, ¿no? Y las réplicas, hasta hace un momento que ingresé y que actualicé, en total 1513 réplicas desde el día 16 de abril. Y tuvieron un sismo premonitor de magnitud 5.8 que ocurrió una hora antes del evento principal, ¿no? Similar tuvimos nosotros en Nazca, en Pisco, el sismo de Pisco, pero ocurrió 4 días antes un sismo premonitor. Y la tabla es para que ustedes puedan ver la superficialidad de la ubicación del hipocentro. La profundidad de estas réplicas son 15 kilómetros, 7 kilómetros, 5 kilómetros, entonces nos está pues indicando que son la ubicación del hipocentro, sismos muy superficiales, es decir, la energía que se está generando que llega a la superficie sin poca atenuación, ¿no? Casi no hay mucha disipación de energía. Con respecto a los acelerogramas que se han registrado de este evento, tenemos aquí el color y el tamaño está indicando las aceleraciones máximas que han podido ser registradas en la red nacional de acelerógrafos del instituto y la red también de una empresa de oleoducto de crudos pesados. Entonces, esta red de acelerógrafos que tienen dispuesto a nivel nacional, lo que por supuesto nos interesa más son aquellas que están, el color de la estrella que ven aquí indica la ubicación del epicentro, entonces los que están más cerca al epicentro son los que pues nos llama la atención. Y si observamos justo la estación que está cerca a la ciudad de Pedernales, que es pues una de las más afectadas, que es la estación APET, observamos que en metros por segundo que está aquí la aceleración máxima fue de 13.803, que en centímetros por segundo sería 1380, o sea, más de una gravedad, ¿no? Más aproximadamente 1.4 veces la gravedad, ¿no? Y otra estación, la AMNT, que está cerca, próximo a las ciudades de Manta y Puerto Viejo, que también pues va a hacer después mis colegas una exposición sobre los daños en esas ciudades, para que tengan una idea del nivel de aceleración. La aceleración máxima fue de 514 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces todo en suelo superficial, ¿no? Todo, no es en roca, todo es en suelo de diferentes materiales. Aquí tenemos los acelerogramas y el que mencioné inicialmente, que es mayor a 1.4 G, lo tenemos aquí. Entonces, claro que es un pulso, ¿no? Si observamos el acelerograma es un solo pulso, pero de todas maneras pues es un valor muy grande registrado, ¿no? Según lo que he estado pues observando, la recopilación de información, ellos consideran que es hasta el momento la aceleración máxima mayor registrada en su historia instrumental, ¿no? Nosotros no tenemos hasta ahora un acelerograma con esas características, ¿no? De tal nivel de aceleración. Este es entonces el acelerograma que está obtenido aquí, la zona más cerca al epicentro. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Las estaciones que están al norte del epicentro tienen valores bajos de aceleración. Y las estaciones que están más al sur, como el caso de Manta, Puerto Viejo, tienen mayor nivel de aceleración. Entonces ya ahí indica pues de que hay un efecto, como mencioné anteriormente, de la directividad, la energía que se ha dirigido más al sur, ¿no? Y también, por supuesto, puede estar funcionando el efecto de sitio, o sea, los materiales superficiales están amplificando las ondas sísmicas. Acá tenemos un acelerograma casualmente obtenido en Manta, que es una de las zonas donde se encontraron mayor cantidad, una de las zonas con mayor cantidad de daño. Entonces observamos que si bien las aceleraciones pues, en suelo, aquí tenemos en la componente este-oeste sería 397, pues ya redondeando 400 centímetros por segundo al cuadrado, el mayor pico. En la orientación norte-sur, 514 centímetros por segundo al cuadrado, y la orientación vertical, 162 centímetros por segundo al cuadrado. En la parte inferior tenemos la superposición del espectro de diseño, de acuerdo a las normas ecuatorianas, las actualizadas, y superponiéndose a los espectros obtenidos de estas componentes horizontales, los espectros de respuesta de aceleración. Entonces podemos ver, ¿no?, que más o menos en un intervalo entre punto 1 y punto 3, punto 35, es donde ahí las aceleraciones han excedido, no de gran manera, ¿no?, pero de todas maneras han excedido lo que implica el espectro de diseño. Ellos usan la ley de atenuación propuesto por Abramson, 2015. Tenemos aquí en la línea roja la ley de atenuación,
las líneas entrecortadas son más o menos la desviación estándar y están superponiendo en esta gráfica, o sea, en la ley de atenuación que ellos utilizan para la interpretación que han hecho de su proceso de subducción, la ubicación de las aceleraciones máximas registradas. Esta es una ley sobre todo para un terreno firme, ¿no? Un terreno que nosotros le llamamos suelo tipo 1, ¿no? Es por eso que las aceleraciones registradas, sobre todo en suelos rígidos, son las que más están aproximándose a la curva, ¿no? Y las que están más alejadas son las que corresponden a suelos flexibles. Bien, Guayaquil también fue afectado por este sismo y a pesar de la distancia, ¿no?, epicentral que tiene, se vio afectado algunas edificaciones por algún tipo de daño estructural o no estructural. Pero aún no se preguntaría por qué, pues, más o menos a una distancia de 300 kilómetros del epicentro se ha llegado a tener daño en estas edificaciones, ¿no? Y lo explica aquí casualmente el mapa de microzonificación sísmica, ¿no? La utilidad de los mapas de microzonificación sísmica, ¿no?, que aquí nos está dando resultados. Acá tenemos 3 estaciones en la ciudad de Guayaquil. La estación en zona rígida, es una zona conocida como firme o rocoso, y en color blanco la zona interpretada como suelo flexible, ¿no? En la zona blanda tenemos 2 estaciones y en la zona rígida una estación. Y aquí tenemos casualmente las aceleraciones que tienen con el pico máximo de aceleración en la orientación respectiva, ¿no?, donde está el pico máximo, superpuestas, de manera que se puede comparar lo que llamamos el efecto de sitio, ¿no? Si bien las ondas sísmicas al llegar a la zona rígida llegaron con muy baja aceleración, 23 centímetros por segundo al cuadrado es la aceleración máxima. Sin embargo, cuando estas ondas comenzaron, ¿no?, a propagarse a través del material blando flexible, se amplificaron. Esta estación, la número 2, llegó a amplificarse casi a 100 centímetros por segundo al cuadrado, es decir, 5 veces el valor en suelo firme, y la otra estación casi 3 veces, 65.81. Entonces, eso pues es importante, como que los estudios de amplificación, ¿no?, dan el resultado, nos ayudan ya a conocer dónde es donde se van a producir los mayores daños por efecto de la amplificación de sitio, ¿no? Y eso después se refleja casualmente en daños en las edificaciones. Acá tenemos los espectros de respuesta de los registros anteriormente presentados en suelo firme y en suelo blando. Entonces es notorio que el espectro de respuesta para más o menos entre 0.1 y 0.6, digamos, llega más o menos a 50 centímetros por segundo al cuadrado, pero esto ya es superado en los suelos blandos, ¿no? Ya es superado aquí, pues más o menos llega hasta unos 400 y aquí casi 300, ¿no?, los picos. Nótese también aquí la amplificación entre 0.5, ¿no?, y más o menos 1, y aquí la amplificación desde 0.5, desde antes inclusive 0.3 hasta casi 1.7, 1.8 segundos, ¿no? Entonces en esta zona fue mayor la respuesta estructural en edificaciones altas, ¿no? Y abajo casualmente tenemos ya una conclusión, ¿no? Podemos normalizar estos espectros de manera que al normalizarlos, ¿no?, bueno, acá van a disculpar, no ha salido, acá es la unidad, simplemente estamos dividiendo estas aceleraciones espectrales entre la aceleración máxima del suelo, de manera que tenemos los espectros normalizados, y aquí podemos observar cómo estas estaciones, al normalizar la componente con máxima aceleración, superan la amplificación que se obtiene con respecto a la zona dura. La zona dura, la zona rígida, está en color celeste, y el color rojo y amarillo las estaciones ubicadas en zona blanda. Obsérvese sobre todo aquí en esta zona, en periodos altos, casualmente en esta zona de periodos entre 1 a 2, 3 segundos, es donde se produce la mayor amplificación con respecto al suelo rígido. Bien, en general las intensidades sísmicas desarrolladas por el Instituto Geofísico indican pues que la mayor intensidad de daños, ellos utilizan la escala macrosísmica europea. La mayor intensidad de daños está pues justo en la zona epicentral, ¿no?, dándole pues un valor aproximado de 9, ¿no? Sí, hay 9, ¿no? Y después ya se va reduciendo la intensidad. Por ejemplo, en Manta le dan una intensidad de, no me equivoco, 6, ¿no? No, perdón, 8. Y en Guayaquil una intensidad de 6, ¿no? Ven como las intensidades pues casi similares a nosotros, ¿no?, líneas paralelas, ¿no?
Bien, con esto termino mi presentación con una reflexión. Y el próximo, ¿dónde toca? ¿No? Yo creo que debemos agradecer a la naturaleza, ¿no? Dicen que Dios es peruano, ahora parece que sí. ¿Por qué? Ya sabemos la historia sísmica de los últimos terremotos que han habido en Chile, ¿no? Y el último fue el 2015 con una magnitud de 8.4 y anterior, pues el 2010 con una magnitud de 8.9. En Ecuador ahora ha habido el norte, 7.8, y en los últimos años hemos tenido en Atico, magnitud 8.4 y en Pisco magnitud de 7.9. Entonces sabemos que hay dos zonas que tienen que liberar energía, la zona central del Perú y la zona sur y norte de Chile. Entonces por lo menos sabemos que el próximo va a ocurrir en una de esas dos zonas y hay que entonces estar agradecidos. La naturaleza nos está previniendo, los ingenieros creo que ya estamos cumpliendo con nuestra labor. Toca ahora pues a los políticos, a los responsables de gobierno a todo nivel hacer caso pues a las recomendaciones que nosotros, los técnicos, los profesionales, los colegios profesionales, las universidades brindan a las autoridades. Muchas gracias por su atención. Damas y caballeros, muy buenas noches. Un agradecimiento al Colegio de Ingenieros por haberme invitado esta noche a participar en el evento. Bien, les voy a presentar acerca de qué es lo que hemos visto en los edificios esenciales. Todos ustedes saben que nosotros tenemos normas y las normas siempre le dan los mínimos, ¿no? Esos mínimos significa que si viene el sismo, lo que vamos a encontrar es que va a haber un movimiento y ese movimiento son los desplazamientos que se generan producto de la demanda de los sismos. En nuestro país el Reglamento Nacional de Edificaciones recientemente ha actualizado la norma 030, que es lo mínimo que deberíamos de respetar nosotros para construir, diseñar un edificio. Dentro de los edificios, nosotros tenemos que existen criterios para poder llegar a un objetivo. Entonces, ahí yo les he puesto que las normas emplean objetivos de desempeño según el uso o importancia. Hay sismos frecuentes, que se les puede llamar los sismos de los 100 años. Hay los llamados sismos en los cuales las estructuras deben de resistir el sismo, pero con poco daño, ¿no? Estructural y no estructural. Esos son los sismos de 500 años. Y hay los sismos que se le llaman los sismos raros, que tienen un periodo de retorno de 2500 años, ¿no? Y que pueden aparecer y deben de considerarse en el caso de las obras de ingeniería civil. ¿Okay? Por ende, si nosotros pensamos en aplicar la norma solamente, la norma es lo mínimo realmente. ¿Okay? Entonces, la norma sísmica en realidad, la 030, usa el criterio de un sismo que retornará a los 475 años, ¿no? Y por lo tanto, su objetivo de desempeño es que la estructura tenga que resistir el sismo, vamos a decir, raro, pero no el peor sismo. Por lo tanto, nosotros sabemos desde el punto de vista estructural que todo edificio es como si fuese una masa resorte y que se desplaza. Sí, está bien, ahí. Y ese desplazamiento a su vez puede tener una respuesta inelástica que dependerá de la ductilidad asignada o la confiabilidad que podemos tener en ciertos materiales de desarrollar hasta cierto punto una respuesta. Sin embargo, esta respuesta depende de qué desempeño la norma haya asignado. Entonces tenemos nosotros acá que las esenciales están acá. Imagínense que este es un semáforo, ¿okay? Entonces las esenciales están en verde porque es lo que debería de resistir el sismo, debería de funcionar después del sismo y debería de mantenerse el pie durante el sismo. Sin embargo, existe el ámbar y en el ámbar vamos a encontrar nosotros a nuestra norma. Nuestra norma significa que vamos a diseñar un edificio que resiste el sismo sin colapsar. Eso significa vamos a cuidar la vida de los que están adentro, nada más.
Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un desempeño para... no funciona. Okay. Para una edificación esencial, yo debería estar en un desempeño operativo, es decir, siempre operando. Sin embargo, también podría yo estar en una condición de ocupación inmediata, es decir, el edificio es seguro, pero luego de limpiar algún daño pequeño, puedo seguir funcionando, sin problema. Ahí están los colegios, ahí están los hospitales, ahí están los ministerios que tienen valioso material y archivos de la nación, ¿ok? Pero los edificios comunes, como nuestras casas, solamente tienen un desempeño esperado para la seguridad de la vida, ¿ok? Entonces, el edificio es seguro durante el evento, pero posiblemente después del evento no lo sea. Viene una réplica y se lo tira abajo, así de simple, ¿ok? Pero sí resiste el evento principal. Y lo que no queremos es que colapsen los edificios, ¿ok? Entonces, nunca vamos a nosotros diseñar un edificio para la prevención del colapso, ¿no? Lo mínimo es diseñar con una norma. Y nuestra norma se encuentra aquí, en la seguridad de vida. Por eso, las obras de ingeniería civil deben de diseñarse en esenciales, al menos, pero no con la norma. Deberían de diseñarse utilizando criterios de diseño parecismo muy raro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con las normas? Las normas, como la nuestra y también la norma ecuatoriana, no funciona esta cosa, ahí está, la norma ecuatoriana, que es la norma ecuatoriana de construcciones, nos da mínimos, ¿ok? Ustedes recordarán cuál es el mínimo, la mínima distorsión o máxima distorsión que yo debo de respetar para diseñar, por ejemplo, una casa de mampostería, de albañilería, ¿ok? La máxima distorsión es 5 por 1000 en el Perú, ¿ok? Porque eso corresponde a los estudios que se han hecho, a los trabajos que se han venido desarrollando en los últimos 30 años. Y eso es lo que se ha llegado y nuestra norma lo ha recepcionado. Pero, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Cuál es el máximo? 1%. Eso para nuestra norma corresponde a las estructuras metálicas. Pero ¿qué pasa con el concreto? El concreto lo diseñamos en el Perú para una máxima distorsión, que constituye el mínimo, les vuelvo a repetir, de 7 por 1000, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, todos diseñan su edificio para 7 por 1000. Sin embargo, ¿okay?, en Ecuador está para 2%. Entonces, la norma ecuatoriana permite grandes deformaciones. Y si permite grandes deformaciones, entonces el desempeño que vamos a esperar no es el desempeño, vamos a decir, de operatividad, mucho menos para el caso de los edificios esenciales. Entonces, les voy a mostrar los que encontramos por allá. Esta es la Universidad Vicente Rocafuerte, ¿okay?, que tuvo daños no estructurales realmente, ¿okay? Acá ustedes pueden ver algunos parapetos, ¿no?, que han sido dañados, ¿okay? Luego encontramos el Colegio Técnico Pedro Balda, ¿okay?, que sufrió choque entre sus edificios, ¿okay? Acá está la evidencia, ¿okay? Eso quiere decir que probablemente la junta de separación que muestra la norma no es lo suficiente. Ahora estamos en Manta. Este es el Colegio Salesiano en Manta, ¿okay? Ustedes podrán observar evidencia de gran deformación. ¿Por qué? Porque las columnas de los marcos han chocado ya con la tabiquería. Acá hay un acercamiento, ¿no? Y ustedes ven acá la tabiquería ha chocado, ¿no?, el vano, ¿no? Si bien es cierto hay bastantes elementos columna y hay una buena rigidez, sin embargo ha habido un daño.
Gracias. Este es el Palacio de Justicia de Portoviejo. ¿Ok? Acá ustedes ven, en este caso, no sé si podremos, vemos esta. ¿Ok? Aquí ven un edificio de concreto armado con pilares, ¿no? ¿Ok? Muy bien distribuidos, sin embargo, ¿no? También observamos que toda la tabiquería está destruida. ¿Por qué? Casualmente el porqué es lo que les he hecho la introducción. Se permite que se deforme bastante. Entonces acá ven, todos los tabiques han colapsado. ¿Ok? Todos los tabiques colapsan porque se permiten grandes deformaciones. ¿Ok? Entonces, si nosotros no queremos que eso ocurra, aislamos la mampostería de los elementos estructurales. ¿Ok? Eso es lo común, que ya lo aplicamos aquí. Me hacía recordar cuando veía estos daños, ¿no?, a muchas estructuras que fallaron con el sismo de Nazca, ¿ok?, entre ellas los colegios. ¿Ok? Y fallaron, ¿por qué? Porque esos fueron construidos con la norma del 77, que no controlaba las deformaciones. ¿Ok? Esto es el Ministerio de Educación en Portoviejo, un edificio de mampostería, ¿ok?, donde en la zona frontal han tenido daños no estructurales. Este es un colegio, ¿no?, que es el colegio Eloy Alfaro en Bahía. Es un colegio que no ha sido inaugurado. ¿Ok? Este colegio es nuevo, producto de la cooperación china. ¿Ok? Sin embargo, ustedes están viendo que el colegio tiene daños, ¿ok?, en particiones. ¿Ok? El colegio también tiene columnas cortas. ¿Ok? Y tiene, por supuesto, los tabiques fallados. Si nos acercamos un poco más, ¿ok?, vemos muchos de los muros de tabiquería y algunos que son estructurales también fallados. ¿Ok? Interiormente, esto está sin inaugurarse, como les digo. ¿Ok? Ha fallado totalmente. Acá ustedes pueden ver ese muro de partición destrozado. ¿Ok? Y el marco sí está, el marco está bien en algunas zonas, pero en otras zonas, como vamos a ver, se ha desarrollado la columna corta. ¿Ok? Entonces, y acá el tabique no ha estado aislado. ¿Ok? Ahí ustedes ven el anuncio, $1.957.908 de inversión, y lamentablemente inversión que ni siquiera pudo ser usada, ¿no? Y si razonamos, ¿cuál es el porqué? Se permiten demasiadas deformaciones en estas estructuras. La norma, si bien es cierto, me comentaban algunos ingenieros ecuatorianos, ha sufrido una evolución. La norma lamentablemente ha tenido una interpretación muy vaga, en el cual, en el lugar de que los académicos exijan los mínimos que se deben de respetar, lamentablemente los gremios de los constructores han exigido más libertad. Esa es la libertad. Ese es el producto de dejar todo a la libertad. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden ver las columnas cortas desarrolladas. Clarito, esto me hacía recordar al Colegio Fermín del Castillo, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver esto por dentro, fíjense, todavía no habían puesto la mayólica, ¿ok?, dentro del laboratorio, sin embargo, ya está fallado. Este es el hospital Hilario Alciba. ¿Ok? Según me cuenta el ingeniero Jaime Argudo, buen amigo mío, ¿no?, quien gracias a él nos dio algunos apoyos en nuestros desplazamientos y nos acompañó por ahí hasta Bahía, él nos contaba que este edificio representa no solamente un hospital, sino representa más de 10 hospitales en Ecuador. O sea, existen 10 hospitales similares en Ecuador. Y este hospital sufrió cierto reforzamiento. ¿Ok?
Si ustedes notan acá hay una placa que le colocaron. ¿Okay? Sin embargo, el reforzamiento ha funcionado a medias, debido a que en apariencia, yo no soy geotécnico, acá está Fernando, el doctor Alba, ellos saben más que yo, ¿okay? Pero hay evidencias como que hay un efecto de sitio y de suelo muy blando. Esta es la vista del ingreso al hospital, ¿no? Si nos acercamos un poquito más, ¿okay? Van a ver los tabiques destrozados, ¿no? Y acá ha habido un choque, ¿no? Entre estos dos elementos, el voladizo de la entrada principal y el voladizo de lo que correspondía a las historias clínicas. ¿Okay? Ahí está destrozado, choque entre ambos. Acá vemos nosotros también el frontis del hospital, y de ese frontis tomamos acá que hay elementos que son realmente estructurales, porque si ustedes notan, esta columna está naciendo y está subiendo, y está subiendo y está partida. En una esquina vemos daños no estructurales, pero con cierto daño estructural, ¿no? En una columna esquinera. Por aquí también tabiques dañados. Eso significa que, si bien es cierto lo reforzaron, aún el desplazamiento no fue tan bien controlado. Esto era lo que decía yo, es una evidencia de que el suelo ha estado fallando, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven esta losa, se ha levantado para arriba y una configuración media ondulada. No soy geotecnista, para eso están los especialistas, ellos deben decir qué pasó aquí. Esta es la emergencia. Si nos acercamos un poquito más a la emergencia, a la puerta, podemos encontrar esto. Daños no estructurales por dentro. ¿Okay? Yo puedo tener el edificio, como en este caso, que se reforzó, pero para que este falso cielo raso no falle, supuestamente debería de haber pasado un control de calidad. Yo les pregunto a ustedes, nosotros como ingenieros civiles nos limitamos a hacer el diseño del edificio, pero todo lo no estructural es responsabilidad del arquitecto. Yo me pregunto, ¿los arquitectos han leído la norma, el capítulo correspondiente a elementos no estructurales, donde se dice que la fijación de esta tiene que ser antisísmico? ¿Que el proveedor que da esto debe haber hecho un chequeo y verificación si eso funciona o no? Bueno, ahí no funciona. ¿Okay? Esta es otra vista ya saliendo del hospital, ¿no? En nuestro recorrido. Como ven, hay desplomes de la cubierta, ¿no? Daños no estructurales en este caso. ¿Okay? Choque, evidencia de choque. Aquí ustedes pueden ver por dentro, ¿no? Esta sala, ¿no? Totalmente la tabiquería destruida y el falso cielo en mal estado. Y bueno, eso era todo lo que quería mostrarles. Ahí está nuestro laboratorio, siempre a disposición. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Sí, voy a comentar algo de lo que vimos en un viaje hace 2 semanas sobre los daños que hemos encontrado en edificaciones en Ecuador. Básicamente, en mi presentación nos hemos distribuido para que yo hable solamente de edificios. Sin embargo, creo que se me ha escapado alguna diapositiva con viviendas. Así que cuando pase eso voy a saltarme esa diapositiva, porque el siguiente expositor va a hablar sobre esto. Básicamente, cuando llegamos, el primer sitio que visitamos fue Guayaquil. Encontramos solo daños, casi mínimos daños en edificaciones, porque las relaciones que llegaron a Guayaquil han sido malas. Solo encontramos una zona donde había un centro comercial, donde encontramos daños relativamente significativos. Aquí encontramos una columna con, ¿qué parece? Falla debido a carga axial. Había muros de tabiquería no estructurales que estaban fallados. Esto no nos preocupa mucho. Y acá también, esto realmente no es una viga, porque la viga entra acá de frente. Realmente en esta edificación, que fue la única que encontramos en Guayaquil, el daño parecía serio a nivel de columnas, a nivel de vigas no. Sin embargo, empezamos a notar de que en Guayaquil colocan la tabiquería no estructural de una forma
parece que como están tradicionalmente acostumbrados y que hasta ahora nadie se hace cargo de cómo funciona esa tabiquería no estructural. No se hace cargo ni el ingeniero ni el arquitecto. Vamos a ver más adelante. Al día siguiente fuimos a Manta, empezamos a encontrar una edificación así. Toda esa tabiquería estaba rota. Ustedes ven aquí. Realmente si yo viviera acá y veo que si me abre el muro yo estaría muy asustado. Pero mucha de esa tabiquería era no estructural. Y no había en este edificio mucho daño estructural, porque las columnas estaban adentro y podíamos observarlas. Pero sin embargo el aspecto del edificio era bastante malo. Luego habían otros edificios, por ejemplo como este. En Guayaquil hay mucho la tendencia de sacar volados encima de las veredas, por lo que llueve bastante. En muchas ocasiones hay columnas, en este caso no hay, pero aquí reventó la tabiquería adentro y miren, estos ladrillos, dicho sea de paso, en Guayaquil he visto de 5 centímetros de espesor hasta 8. Acá usamos, en peor de los casos, cuando volteamos un ladrillo de una forma no adecuada, mide 10. O a veces cuando usamos de soga, mide 15. Allá usan tabiquería bastante menor. Por ejemplo, este es un daño de una tabiquería que se salió de plano y dejó la columna sola. En este caso, la columna del segundo piso estuvo dañada. Empecé a observar estos daños que había en estas edificaciones. Empecé a buscar edificios que no estuvieran acabados. Encontré un par de edificios en construcción. Empecé a mirar este edificio, miré una losa enervada en 2 direcciones, una losa ligerada más o menos. Y estos elementos de aquí no son estructurales. Básicamente esto es una tabiquería. De los pocos casos que he visto de la tabiquería, tenía columnas de confinamiento para proteger a que se escape fuera del plano y que caiga. Sin embargo, encontré otra edificación en construcción también y se ven todos estos muros. Ustedes ven estos muros, puede ser un acercamiento a esto. Y acá está la tabiquería. Es sumamente delgada, está colocada encima de la losa, va a llegar al techo y no la conectan con nada. No tiene una columna de confinamiento, nada que evite que se caiga fuera del plano. La verdad es que cuando vi esto yo empezaba a decir, ya entiendo cómo funciona esto. Ya no me extraña que los edificios estén con muchos muros rotos. Y eso lo empecé a observar a partir de ver edificios en construcción. Luego llegamos a la zona cero de Manta y empezábamos a encontrar elementos no estructurales. Esta tabiquería no estructural está rota. Atrás está la columna entera. Este edificio para el colapso no es el caso. Edificaciones con choque entre edificios, edificaciones que habían perdido toda la tabiquería, claro. No tiene nada que la autosoporte, ¿no? Esto debería tener columnas de confinamiento y que soporten la presión fuera del plano que trae el muro con el sismo, ¿no? Edificaciones que habían perdido mucha tabiquería, pero estaban enteras todavía. Habían edificaciones también que estaban muy mal. Esta edificación pareciera que es de 4 pisos, pero es de 7. Acá hay 3 pisos juntos, es un piso débil, y esto se ocasionó por el choque con este edificio y el siguiente. Ustedes ven uno, acá hay 8, acá están los 3 pisos, que están acá, es un hotel. Este es el edificio del costado que también ha perdido toda la tabiquería, pero el edificio no es que deba demolerse. Acá está el choque con el edificio de la izquierda, ¿no? Esta es otra estructura comercial, un restaurante, creo, y realmente es lo que ocurre mucho en Guayaquil. Tienen muros perimetrales que están en el perímetro casi de la vereda, porque los dejan volar. Estos toman mucha fuerza cortante y al final van a transmitir al suelo a través del muro interno o a través de las columnas. En este caso, que se han transmitido a través de las columnas, la columna ha reventado, pues. Y se nota acá la falta de estribos. Esto es mala práctica constructiva. Claro, estos edificios seguro tienen 20 años, todo con el estilo. Acá este edificio está medio doblado, y acá hay otra edificación, y acá hay una casita que la hicieron añicos. Esta es otra edificación que perdió toda su tabiquería. Acá, mejor dicho, miento. Acá hay un piso blando, acá hay 2 pisos juntos. Estos daños ya los conocemos. A partir del 85 en el mundo se viaja mucho, cada vez que hay un terremoto, y este tipo de daños los conocemos bastante bien. Edificios colapsados en el pueblo de Manta. Luego al día siguiente fuimos al pueblo de Puerto Viejo, donde fue donde vimos los peores daños, y en la zona cero tuvimos problemas para entrar. Esta es una iglesia donde no es que acá esté pintado este muro de... perdió todo este muro, se cayó, se ha visto de adentro. En la parte posterior
también había perdido todos los vitrales, y al centro había pequeños daños en los arcos. Luego esta foto la presentó el doctor Sábares, también tabiquería no estructural fallada, que no necesariamente está adosada la estructura. Choque entre edificios, pérdida de muros de tabiquería, pero en este caso sí hay en el pórtico interno sí hay fallas. Realmente cada edificio es diferente, ¿no? Fallas en pisos superiores también colapsados. En este caso, esto podría pensarse que podría haber una especie de columna corta, pero el muro es tan delgado que la columna pues ha roto el muro, en vez de que pase que el muro rompa la columna. Es el caso inverso. Ese también es otro piso colapsado, tabiquería perdida, y aquí miren, he hecho un acercamiento aquí a este muro de aquí abajo. Esto mide como 7 centímetros. Y el muro de aquí arriba, esto no mide ni 5. Y esto está dentro del perímetro. Esta es una edificación comercial, un almacén arriba de un piso con techo liviano, donde el techo ha fallado y también todo el peso aquí por el sismo también está movido, ¿no? Los anaqueles ahí se diseñan, techos colapsados en la parte de arriba. Este también es un techo donde ya se perdió la tabiquería y ocurrió la falla tipo panel que conocemos en los pórticos, ¿no? Edificios colapsados, acá hay todo tirado para adelante. Hay elementos, este edificio está colapsado. Acá hay edificios, esto es lo que tienen en Guayaquil, salen en volado, por acá hay una vereda interna y una vereda externa. Y siempre tienden a poner columnas. En este caso, la columna no ha aguantado y esta columna está así. Y adentro hay otra columna que está así. Estos edificios ya están para... Dicho sea de paso, los edificios, el equivalente de INDECI en Ecuador, les ponía una etiqueta roja cuando eran para demolerse, amarillo cuando eran para evaluarse, y verde cuando eran para habitar. En la zona cero casi todo estaba muy mal. Este es un edificio que tiene cierto cortante fuera, y a la hora de ser tomado por estos muros de adentro, el muro de adentro queda así, no soportan. Obviamente también son muros que pareciera que nadie se encarga de la tabiquería no estructural allá. El arquitecto pone sus muros y quien debe diseñar la tabiquería es el ingeniero, y el ingeniero todavía no toma esa responsabilidad. Acá en el Perú creo que ya en muchos casos nos vemos obligados a diseñar la tabiquería, pero para diseñar la tabiquería a veces tenemos que separarla de los muros, colocar columnas de confinamiento, a veces vigas, para que el muro se autosoporte lateralmente solo, y eso cuesta más. En muchas ocasiones no han querido poner lo que hemos hecho, porque era caro. Acá está tabiquería fallada, esto, un piso colapsado, acá había un piso, esta edificación era de 3 pisos. Estos son postes. Poco observé líneas, estas postes de luz caídos, poco. Pero sin embargo se ve la cantidad de cables muy parecida a la que tenemos en Lima. Este edificio ya es un edificio donde ha entrado un ingeniero a tallar, sin embargo tiene rótulas. Esta columna está fallada. Este edificio también estaba en rojo, es un edificio. Este es un edificio también donde ha entrado un ingeniero, es una de las fallas más impresionantes que vi, que ha fallado un piso, ¿no? Hay un piso acá, bueno, 2 pisos acá están fallados. Y acá están elementos estructurales, ¿no? Luego al día siguiente fuimos a Bahía, a una zona muy bonita en la playa, y lo mismo ocurría. Estas son departamentos muy caros para la gente que se va a vivir a la playa, que pagan sus $300.000, con la tabiquería, nadie se hace cargo de la tabiquería y lo que estaba colapsado de eso. En algunas ocasiones, en esos edificios vimos fallas estructurales, malas construcciones. En otros solo la falla era de tabiquería y los elementos estructurales estaban bien. Por ejemplo, acá se ve tabiquería, eso está roto. Aquí, por ejemplo, aparece una columna que no es columna y todo está afuera. Realmente esto es más o menos casi todo lo que vi. Y algunas cosas que quería anotar, por ejemplo, esto creo que siempre he observado y siempre mis profesores me decían, y quería acabar con esto. Generalmente las edificaciones, cuando se mueven lateralmente, por ejemplo, viviendas en Lima, tenemos 2 muros perimetrales y un muro atrás, porque todos son colindantes con vecinos. Pero adelante queremos ver solo ventanas, queremos todo libre. Al final tenemos un edificio con atrás es muy rígido y adelante muy flexible y tiende a torcerse, a tener torsión o desplazamientos laterales en el frontis. Y acá todos estos edificios deben tener esto.
Y a veces por mal que estén diseñados, no se caen porque las casas de los costados nos ayudan. Y generalmente cuando uno va a zonas de desastres, lo que ve es que todas las casas se ayudaron para no caerse, traemos la de las esquinas, que nadie no tiene quien las ayude. Y todas las esquinas que visitábamos, o sea, estaban edificios caídos en esquinas. Ya no había evidencia. Sin embargo, los edificios del centro de la calle estaban bien. Entonces es una cosa que quise ponerla porque la había observado y siempre me habían hablado de esto y lo había visto. Entonces, con esto voy a terminar. Te agradezco mucho su audición. Muchas gracias. Buenas noches, gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación. Bueno, voy a hacer rápida la presentación, puesto que el ingeniero Proaño ha tocado el tema de edificaciones. Bueno, respecto a viviendas, el viaje que hemos hecho, pues lo hemos hecho alrededor, hemos visitado Manta, Puerto Viejo, ahí, entre otras ciudades. En la primera presentación hecha por el ingeniero Lazares, habíamos visto que esta zona sufrió un PGA entre el 30 y 50% de la gravedad, ¿no? Y recordando también lo que se había comentado, que la distorsión era del 10 por 1000. Y recordemos que la distorsión permitida o máxima para edificaciones de albañilería es del 5 por 1000. Lo que pude distinguir era una predominante cantidad de albañilería informal, no tan similar como la que tenemos, pero sí algunas características en común, como la falta de confinamiento y algunas unidades sólidas mal cosidas con un espesor no mayor de 7.5 centímetros. Otra cosa que me llamó la atención, que vamos a ver en las siguientes fotografías, es que no solamente el confinamiento fue hecho por marcos o confinamiento de concreto armado, sino de madera. Vemos acá las viviendas típicas. Esto es, fui tomando las fotografías conforme salimos de Guayaquil hacia dirección a Manta, y mientras más nos acercábamos a Manta, vimos mayor daño. En algunos casos, bueno, este tipo de falla era muy común, la falla fuera el plano, puesto que no había, en este caso había confinamiento vertical, pero no había un confinamiento horizontal dado pues por la viga, ¿no? En este caso ya se había comentado que existen volados debido a la lluvia, ¿no?, que hay en Ecuador, y una mampostería bastante deteriorada debido a la falta de mantenimiento. Sin embargo, también pude observar muy cerca a esta zona de daños, incluso donde había colapso, como había mencionado el ingeniero Proaño, en las esquinas, que había mampostería que no había sido dañada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un adecuado confinamiento, una práctica constructiva bien hecha. Entonces se puede decir que la mampostería o la albañilería puede servir para un sistema estructural sismo resistente. También les había comentado que el confinamiento no solamente es dado por elementos de concreto armado, sino por listones de madera. Acá, bueno, ya me llamó la atención también que la mampostería falló fuera el plano, ¿no? Como vemos, miren. Y además que las losas aligeradas no tenían vigas, es decir, todos los elementos verticales sismo resistentes estaban apoyados directamente hacia la losa, lo que motivó pues en algunos casos la falla y el volteo, ¿no? Acá todo este balcón falló. Uno esperaría pues encontrar fallas por piso blando debido a estas columnas muy ligeras. Sin embargo, lo que se puede encontrar fue esta falla por volteo. Bueno, también se mencionó que hubo fallas debido a choque entre edificaciones, ¿no? Acá vemos en el desnivel, la losa de la derecha está por encima de la losa de la izquierda, y vemos esta falla por corte, ¿no?, debido al choque. Acá, bueno, es la misma falla por choque, y acá vemos o notamos claramente
qué tan esbelto es este muro de mampostería. A pesar de que no tuvo confinamiento, el que está en el sentido, digamos, perpendicular a la calle no falló. Sin embargo, el muro de mampostería, que no ha tenido confinamiento, falló. Y esta práctica es muy común en estas ciudades, no solo en Ecuador, sino también en Latinoamérica y especialmente en Lima, en la periferia de Lima. Esto fue en tal que fuimos adentrándonos más a la zona cero y vimos bastante daño por corte en los muros de mampostería del primer piso, también por ausencia de confinamiento y una falta de mantenimiento para evitar la degradación de los materiales, ¿no? Y sí la capacidad de los elementos estructurales. Acá vemos también que una falla fuera del plano. Lo mismo, ¿no? Choques de edificaciones, y acá en esta esquina, como también se había mencionado, al no tener algún soporte lateral, el muro falló. Y además no contaba con confinamiento de concreto. No, acá vemos que está apoyado hacia el izquierdo y también hacia la izquierda, causando esta falla. Es decir, si nosotros no tuviésemos estos dos edificios de soporte, pues otra historia sería de esta vivienda. Esta es otra vivienda en el sentido perpendicular a la calle no se ha encontrado mayor daño. Sin embargo, en el sentido paralelo a la calle sí, por la ausencia de confinamiento, como se había comentado desde el inicio. Bueno, acá les comentaba, ¿no? Esto es mampostería sólida de 7 centímetros de espesor. Sin embargo, el confinamiento está hecho no por concreto armado, sino por elementos de mampostería, y es más, tiene una diagonal. Y esto, bueno, sí, tiene serios daños, pero no es debido a la capacidad sismoresistente del sistema constructivo en sí, sino a la degradación de su capacidad debido al paso del tiempo, debido a la falta de mantenimiento. En la foto de la derecha también podemos ver el mismo sistema estructural, el confinamiento, pero ahora no hecho por madera, sino por elementos de concreto armado. A pesar de ese confinamiento de concreto armado, solo presente en los elementos, digamos, en la dirección longitudinal de la vivienda, más no en la parte del frente, ocasionó o produjo que la falla fuese por volteo. No se nota bien pues, por la fotografía o por la luz, pero acá podemos, si vemos con detenimiento esa fotografía, notamos que el primer piso es mampostería regular, mientras que el segundo piso es una caña Guayaquil a manera de quincha, ¿no? Pero sin la torta de barro. Acá tenemos más daño de ese mismo tipo de viviendas. Bueno, seguimos viendo más daño, esto debido a la falta de capacidad en los volados que se tiene sobre las veredas para evitar o para proteger a los peatones de la lluvia. Esto también me llamó la atención, se presentó en la sesión anterior, y además pues de la alta irregularidad del sistema de confinamiento de la mampostería, pues el colapso de esta vivienda debido a que estaba en la esquina y no tenía soporte lateral. Pero más fotografías de lo mismo, esta quincha sí, pues porque la caña contaba con torta de barro. Sin embargo, el paso del tiempo y la cercanía al mar hizo pues que estos materiales fueran degradándose cada vez más. Bueno, más daño en vivienda. Voy a pasar rápido para ver las vías elevadas. Esto fue lo que más me llamó la atención. Donde pude ver más daño fue en una vía elevada que se encuentra en Guayaquil, muy lejos del epicentro. Acá lo he rotado, ¿no? Para que en la diapositiva podemos ver que esto es el norte, este es el sur, y la vía elevada cuenta con 5 tramos.
¿no? Tenemos también, vemos una doble curvatura y el tramo que está entre esa doble curvatura es el tramo 3. Tenemos la dirección norte, sur, este, oeste, que tenemos que tener por favor presente para poder explicar el daño ocurrido en este puente, ¿no? Para comenzar y repasar un poco de nuestro conocimiento en la mecánica de los puentes, en la respuesta de los puentes, pues esto es un puente curvo, esta es una sección transversal y la fuerza inercial en el centro produce que la respuesta sea máxima. Ella ha sido actualizada y hemos visto pues que en Guayaquil el PGA ha estado pues entre los 23 y hasta los 90 gales y ha habido condiciones de sitio, ¿no? Entonces acá a la derecha les presento una gráfica de pseudo desplazamientos y pseudo aceleración. Si hacemos la secante de cualquier punto de esta gráfica, nosotros obtendríamos que la tangente o la relación sería la frecuencia al cuadrado, ¿no? Entonces podríamos identificar estos radios o relacionarlos con los periodos. El espectro mostrado en rojo es en la dirección este-oeste, y si uno pues ve los comportamientos de puentes, puede pues estimar que el periodo podría estar entre 1.5 a más de 2 segundos. Específicamente pues el puente, por no ser una dimensión muy grande, una longitud mediana, puede estar en este rango, y nosotros vemos que hay una máxima amplificación de la respuesta en la dirección este-oeste. Ahora, si regresamos y vemos la figura inicial, ¿no? El sentido transversal de este puente pues es paralelo a la dirección este-oeste y se esperaría pues mayor daño, y eso explicaría el mecanismo de falla de este puente, ¿no? Esto es antes del evento sísmico. Repasemos los tramos de sur a norte: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo comienza? Este es el tramo 2, 3, continúa, este es el 3, 4 y 5, ¿no? Estos es ya los daños ocurridos por el evento. Tenemos el tramo de sur a norte: 1, 2, 3, 4 y 5. De sur a norte en la fotografía: 1, 2, 3 y 4 y 5. Y si recordamos la diapositiva anterior, el tramo 3 está entre la doble curvatura, y eso explica el daño. El mecanismo de falla no hemos hecho un análisis porque no teníamos la geometría ni los datos de materiales existentes, pero podríamos interpretar que el mecanismo de falla ha sido primero en las columnas, y luego, cuando esto ya falló y se introdujeron las rótulas, ha habido una disminución de la capacidad axial y todo el tramo 3 se vino hacia abajo. Estas son las formas de los apoyos, ¿no? Debido a que la mayor componente es este-oeste, en la dirección paralela a esta viga, ¿no? Y acá vemos pues la compresión y la tensión sobre las cargas y descargas producidas durante el evento sísmico ha mermado la capacidad, superó la capacidad y se produjeron estas rótulas. Esto es el tramo, este es el pilar, es el tramo 1 y 2. Acá. Este es un acercamiento, ¿no? Veamos la falla. Primero la tensión superó la capacidad del concreto, luego, una vez que el concreto no estaba confinado o que había fallado por tensión, vino la compresión y vemos reflejado el pandeo de los refuerzos del acero. Y eso explica, esto fue en los pilares 1 y 2, cerca a los estribos, y en los pilares que estaban entre 4 y 3 y 3 y 2, ya vemos que el colapso, ¿no? Debido a esta doble curvatura. Y vemos también, bueno, estos son los pilares 4 y 5, ¿no?
Al siguiente, por favor. Bueno, entonces, esas fotografías que, por favor, la anterior, fueron cortesía del doctor Jaime Argudo, que gentilmente nos recibió en la segunda semana de post-evento, ¿no? Por favor, la siguiente. Nosotros llegamos en la segunda semana, ya no había el puente. Hubo una acción inmediata del gobierno local y en la limpieza vemos nuevamente de zona norte y no había ya el puente. Ya acá vemos la parte sur, estaban en limpieza, la parte norte y el tramo central ya se habían llevado la mayor cantidad del puente. ¿Por qué también había? Porque abajo del tramo 3 que les había mencionado había pues gente, un automóvil que salía. Esa foto es muy famosa, es una de las primeras imágenes que se vio post evento. Siguiente, por favor. Siguiente. No, entonces retrocediendo. Siguiente. Ya está. Entonces también en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, hay otros puentes curvos, pero que presentan una sola curvatura, como se ve acá en la imagen, ¿no? Y estos ya están en proceso de reforzamiento, pero es un reforzamiento temporal, ¿no? Pues porque, como sabemos, después de un gran evento existen réplicas. A esto sumamos las condiciones de sitio. Y pues estos puentes habían sido construidos hace más de 15 o 20 años. La siguiente, por favor. Esta es una bifurcación. La siguiente. ¿En qué consistía el reforzamiento temporal? Consistía pues en excavar y llegar a nivel de la parte superior del cimiento, y entre este cimiento y unos 80 centímetros de este pilar colocar estas columnas de acero, ¿no? Colocarlos, y esto acá podemos ver el apoyo. Algunos podríamos decir que es un apoyo pues muy débil, pero bueno, es un reforzamiento temporal. Siguiente, por favor. ¿No? Y este es como después del reforzamiento planteado, ¿no? Y esto mismo se va a realizar en estos 4 puntos, no solamente en este puente, sino en los demás puentes de la ciudad de Guayaquil. Siguiente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y por favor visiten el CESAT, ¿no? Bien, gracias. Muy buenas noches. Bueno, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros, tanto al nacional como al departamental, por darnos la oportunidad de presentar los trabajos de investigación y evaluación de daños que hemos realizado durante 3 días en diferentes ciudades de nuestra hermana República del Ecuador. Primero quisiéramos expresar nuestro pesar por los lamentables daños y sobre todo las pérdidas de vidas que nuestros hermanos de Ecuador han sufrido, y como ya lo dijo el ingeniero Fernando Lázares, debemos estar preparados para un gran terremoto acá en Lima. ¿Podrían apagar la luz, por favor? Porque tengo unos videos que mostrarles. Durante el viaje que hicimos, algo muy importante es acerca de la sistematización de la información. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las informaciones geomáticas justamente para sistematizar, almacenar y sobre todo reproducir información histórica de manera que podamos evaluar de una manera más adecuada los daños ocurridos. Muy bien, primero, ¿qué cosa es por qué hacemos el geoprocesamiento, ¿no? Lo que tenemos que hacer es sistematizar la información real en una plataforma digital. Esto lo hacemos a través de la adquisición de datos y un mundo real que tenemos a nuestro alrededor. Queremos pues informatizarlo, queremos digitalizarlo a través de estas herramientas geomáticas. Entonces, obviamente los mapas de papel no nos permiten eso, por eso utilizamos herramientas, software y hardware adecuado para llevar, digamos, la sistematización, la digitalización de estos datos reales. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es este geoprocesamiento? Es la integración de diferentes plataformas de información, diferentes tipos de datos. En una base de datos geomática podemos guardar absolutamente cualquier cosa. Algo que ustedes tengan en formato digital y sepan dónde está, en algún lugar, en algún servidor, en algún lugar de la nube no informática, puede ser accesado a través
de estas herramientas geomáticas. Es más, ustedes todos los días usan estas herramientas, ¿no? A través del Google Earth, por ejemplo, que es una de las aplicaciones que hemos utilizado justamente para esta sistematización. Muy bien, una de las herramientas que utilizamos más son los sistemas de información geográfica, que es una plataforma que nos permite justamente esta integración de diferentes tipos de datos. Podemos guardar números, textos, fotos, videos, absolutamente todo lo que querramos, ¿no? A través de esta herramienta o esta plataforma. Muy bien, entonces básicamente ¿qué cosa es lo que hacemos? Integrar información de diferentes fuentes. Entonces este es el proceso que nosotros utilizamos para realizar esta tarea de geoprocesamiento. Tenemos el mundo real, ¿no? Luego pasamos al mundo matemático, que es justamente llevar toda esta información hacia un sistema de coordenadas. Entonces, si podemos o sabemos la ubicación de algo sobre la superficie terrestre, ese algo puede ser sistematizado y ubicado correctamente en su lugar. Entonces, a través de esta sistematización o a través de esta ubicación, podemos luego llevar a cabo los mapas o elaborar los mapas de niveles de daño. Muy bien, entonces pasamos a la representación a través de proyecciones en el plano, ¿no? La superficie terrestre la proyectamos en un sistema de coordenadas, ¿no? A través de unas fórmulas matemáticas, y luego esa ubicación es proyectada sobre un plano. Y finalmente viene ya la implementación, que es el producto que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? ¿No? Obviamente tenemos que empezar por los datos. Los datos, y luego estos datos tienen que ser almacenados en algún lugar. Entonces, ahora por ejemplo estamos implementando en el SISMIT, estamos implementando un centro de monitoreo en tiempo real, donde próximamente ustedes van a poder acceder libremente, donde vamos a guardar no solamente información sísmica, vamos a guardar inclusive imágenes satelitales, y toda esta información que nosotros vamos a generar va a estar en línea y va a estar gratuito para todos ustedes. Muy bien, el software, necesariamente necesitamos software especializado. O sea, el procesamiento de imágenes satelitales, fotografías, videos, necesitan ser procesados de alguna manera, y como ustedes entenderán, la cantidad de información que se genera a través de estos sistemas es bastante inmensa. Y tenemos los procedimientos, o sea, los programas especializados, ¿no? O los procedimientos que, por ejemplo, los protocolos que nosotros usamos para el almacenamiento de la información. Y finalmente, toda esta información absolutamente no sirve de nada si es que no la utilizamos, sobre todo para la toma de decisiones, difusión, diseminación de información para el aprendizaje en general. Muy bien, entonces, ¿por qué necesitamos, en este caso, específicamente en este caso de la evaluación de daños? ¿Por qué necesitamos estas herramientas? Primero, conocer la extensión geográfica de los daños. Posteriormente, no en esta presentación, vamos a trabajar con imágenes satelitales. Las imágenes satelitales nos permiten, con un análisis post y pre-evento, ¿no? Analizar las extensiones de los daños y tener ya una imagen general de la cantidad de área que ha sido afectada por algún, no solamente desastre de tipo terremoto, puede ser cualquier tipo de desastre. Entonces, estas herramientas nos permiten, pues, de alguna manera generar estos mapas de niveles o extensiones de zonas de daño. Evaluar diferentes niveles de daño. Entonces, a través, como vamos a ver ahora, de este tipo de imágenes o otro tipo de plataformas de adquisición de datos, por ejemplo, ahora ya estamos utilizando drones en SISMIT, ¿no? Para hacer levantamiento no solamente de catastro, sino también de tipologías de edificaciones. Estamos haciendo inclusive levantamientos topográficos con drones para, en este caso, una aplicación directa que le hemos dado es para la evaluación de la vulnerabilidad y estabilidad de saludes acá en la Costa Verde. Entonces, todo pues este tipo de información no puede ser adquirida, y el conocimiento a través de las imágenes o la evaluación a través de las imágenes nos permite evaluar estos diferentes niveles de daños en las diferentes tipologías constructivas, como hemos visto ya en las presentaciones anteriores. Muy bien, identificar diferentes tipologías constructivas. A través de estas imágenes podemos claramente identificar tipología estructural, materiales y sobre todo la arquitectura de las edificaciones. Y todo esto a través de una plataforma sistematizada, de manera que podemos hacer consultas, que es muy importante, ¿no? Las consultas a través de las plataformas geomáticas nos permiten conocer el qué, el cómo y dónde.
está ocurriendo todos estos problemas. Muy bien, hecha esta pequeña introducción, vayamos a los números. Ya Fernando, Carlos, Ricardo y Miguel han presentado, ¿no?, un resumen de lo que pasó en Ecuador. Los números son importantes. Muy bien, primer número, día de semana, sábado. Segundo número, hora, 7 de la noche. ¿Y saben qué cosa estaba pasando? La semana siguiente empezaban las clases en Ecuador. Entonces toda la gente estaba en los centros comerciales haciendo sus compras, ¿no?, para la semana siguiente, y es por eso que ya nos mostraron ahí unos centros comerciales, como vamos a ver ahora, con edificios completamente colapsados, ¿no? Y por la fecha, por el día de semana y la hora es que se generaron lamentablemente estas muertes. Magnitud 7.8, y lo que había mencionado Fernando, la profundidad, ¿no?, bastante superficial relativamente. El tipo de terremoto, ya también lo mencionaron, es el mismo tipo que tenemos los terremotos acá en Lima, ¿no? La solución de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. Muy bien, y al 6 de mayo, esta es información que la sacamos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, es el INDES equivalente allá en Ecuador. Hasta el 6 de mayo teníamos 660 fallecidos, lamentablemente, casi 35.000 personas desplazadas, y sobre todo lo que se mencionaba, ¿no?, edificaciones esenciales que no deberían fallar y no deberían perder su operatividad, 166 escuelas y 15 hospitales completamente con altos daños. Las ciudades que fueron afectadas, ya se mencionaron, nosotros pudimos ir, estuvimos 3 días, ¿no? Nosotros fuimos a las ciudades estuvimos en Guayaquil, nuestro centro de operaciones de la misión que tuvimos fue en Guayaquil, y de ahí nos movilizábamos por carretera. Debo reconocer que la infraestructura vial de Ecuador está muy buena. Y algo que no encontramos en Ecuador, ¿saben qué cosa es? Rompemuelles. ¿No hay rompemuelles? No hay. En Guayaquil, en algunos casos hemos visto algunas jivas para, como elemento de reducción de velocidad en las autopistas, ¿no? Pero en general no hay rompemuelles en Ecuador. Muy bien. Esta es la misión. Un poquito gorditos todos, pero sí, el chaleco es el chaleco. Sí, entonces esta es la misión, ya todos nosotros acabamos de pasar las presentaciones, ¿no? Y esta es una foto que está delante del puente que habló el doctor Miguel Díaz, ¿no? El puente completamente colapsado. Este es un puente peatonal, afortunadamente a este puente no le pasó nada. Y en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, utilizan estos puentes elevados para el cruce de vías y evitar o reducir las congestiones vehiculares, ¿no? Y muchos de ellos, ya lo mencionó el doctor Díaz, fueron muy dañados. Muy bien, ¿qué herramientas utilizamos para hacer este levantamiento de información? ¿Cómo ando de tiempo? Estamos bien, ¿no? Bien atrasados. Bueno, utilizamos básicamente 2 herramientas, ¿no? La marca Garmin tiene unos muy buenos, bueno, no soy vendedor de Garmin, pero realmente tiene unos productos para la geolocalización o levantamiento de información. Este es un aparatito, una cámara con GPS, una cámara de video, una videocámara con GPS, que nos va a servir para tomar información en video y además de eso saber dónde se tomó esa información. ¿Cuánto estamos? ¿Me quedan 5 o voy 5? ¿Me quedan 5? Ya, me quedan 5. Muy bien, y otro equipo que utilizamos, es un navegador GPS, pero la ventaja que tiene este navegador es que tiene una muy buena cámara y es programable, ¿no? Viene con sistema operativo Android. Sí, pues Garmin, ¿qué vamos a hacer? Ya, entonces, esto es lo que les decía, ¿no? La parte de geoprocesamiento y ubicación. Este es un mapa que cargamos antes de ir allá a Ecuador. Cargamos mapas, que nos pueden encontrar muchos mapas de muchas partes del mundo. Cargamos a nuestros equipos, ¿no? Y estamos viendo acá, no vamos a ver dónde está, se me pierde el mouse. Si ustedes ven en esta parte superior, aparecen todas las fotos que han sido tomadas en ese lugar. En este caso eran todas las fotos referentes al puente que estaba en reforzamiento, ¿no? Esta es la avenida Las Américas, acá estaba el otro puente completamente colapsado. Entonces, tenemos pues ubicación e información fotográfica. Este es el viaje que hicimos, ¿no? Salimos de Lima
fuimos a Guayaquil y de Guayaquil hicimos los diferentes viajes a las ciudades de Manta, Puerto Viejo, bueno, no se ve muy bien el video, no sé por qué. En fin, como ven ustedes, la información, tenemos dos tipos de información, ¿no? Pre y post evento. Esto es muy interesante porque podemos saber, el lado izquierdo está mostrando la ruta de donde estamos viendo el video, ¿no? Y también nos muestra pues el nivel de daño, ¿no? Este video ha sido hecho por el señor Lucio Estace, que nos ayudó en hacer esta parte, ¿no? De la implementación de las dos tipos de información. Por un lado, una imagen satelital donde se incorpora, ¿qué cosa? Se incorpora el recorrido, ¿no? El recorrido que se ha realizado, y por otro lado tenemos justamente la sincronización con el video. Acá, por ejemplo, teníamos este hotel, ¿no? Que había, ¿no? Acá tenemos el video antes la fotografía antes del terremoto. Estas fotografías se hacen con el Google, con el Street View. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y vemos la diferencia antes y después. Entonces, como ven, esto es una herramienta muy interesante para la comparación de datos, ¿no? Luego nos fuimos a la ciudad de Manta. Acá ustedes ven, esto es el camino, ¿no? La vía que nosotros realizamos, ¿no? Y estamos viendo que para cada una de las ubicaciones, ¿no? Podemos estar identificando los diferentes edificios, ¿no? Esta es la zona 0. Pudimos entrar a la zona 0, realmente fue muy impresionante, ¿no? Sobre todo, ¿saben qué? El olor era bastante fuerte, ¿no? Como ustedes imaginarán, porque habíamos ido después de 2 semanas de ocurrido el terremoto, y todavía habían edificaciones que faltaban remover los escombros, ¿no? Y seguramente, lamentablemente, deben haber ahí habido algunas personas. Muy bien, esta parte se desarrolló con el señor Jorge Morales, que nos ayudó también en la parte de programación. Muy interesante. Tenemos varias herramientas, varios servicios en línea de Google. Uno de ellos es el Google Street View, ¿no? Que a través de una programación uno puede, ¿no? Con los datos que vienen de la cámara, los datos como ubicación, el ángulo de observación de la cámara, el ángulo, digamos, el azimut, y luego el ángulo de inclinación de la cámara, se puede pues conocer, no se pueden hacer estas automatizaciones para la comparación sistematizada de la información. Entonces acá tenemos ya la información. En la parte superior tenemos las fotografías que sacan automáticamente este programa. En la parte inferior derecha tienen la versión tridimensional o en vista ojo de águila de la zona que se ha evaluado, ¿no? Y acá tenemos, esto es en Manta, en la zona 0, vamos a ver un poquito más adelante. Acá tenemos, por ejemplo, podemos parar el video, ¿no? Paramos los dos videos y podemos hacer esa comparación. Entonces, para terminar ya, vamos a Puerto Viejo, vamos a adelantar un poco el video para ver ese edificio que había mostrado Ricardo Proaño. Las edificaciones de esquina, como ya se había mencionado, muchas edificaciones de esquina son dañadas, no justamente por la falta de arrastre en los costados, en sus lados. Vamos a, sobre todo, bueno, acá teníamos, a ver si encuentro la 138. Había apuntado por acá. 138, bueno, este de acá ustedes pueden observar antes y después. Este es el Palacio de Justicia que ya se había mencionado. No encuentro el otro video. Creo que estaba en el anterior, ¿no? Un ratito. Estaba acá, un ratito. Déjenme ir. Acá está. Esto es Manta. Estoy buscando el edificio de Puerto Viejo para que vean. Acá, por ejemplo, ¿no? Esta zona
el edificio completamente colapsado. Es un edificio comercial, esta es la zona comercial de Puerto Viejo. Vamos a avanzar un poquito. Y este es el edificio que habían presentado anteriormente, ¿no? Entonces fíjense, acá claramente podemos contar el número de pisos que tenía ese edificio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, nada más. Entonces, esto pues evidencia, ¿no? Digamos, y nos sirve para corroborar cómo es que estuvieron la situación o el uso del suelo antes del terremoto y después del terremoto, ¿no? Esta es otra vista. Entonces, como ven ustedes, estas herramientas informáticas pues nos sirven. El siguiente paso es, con estas herramientas, comenzar a hacer el mapa de daños, ¿no? Y verificar, por ejemplo, lo que había mencionado Fernando acerca de la microzonificación y diferentes tipos de suelos y compararlos, por ejemplo, con diferentes tipos de daños en las diferentes ubicaciones. Y creo que eso era todo.